Para la universidad es muy importante saber, por ejemplo, qué estudiantes tuvieron algún inconveniente, si llegaron, si los documentos están o no están, si pudieron autenticarse en la plataforma, que los tienen en lista, pero que, o hay casos completamente contrarios, que están, que ya pagaron, pero que no están en lista. Así me ha pasado con chicos de mi carrera. Entonces, uno tiene que ayudar a la organización a crecer dentro de esos procesos y yo reporto diariamente. Si hay 64 estudiantes, se presentaron 60 y digo quiénes faltaron. Entonces, misión número 1 para María Alejandra y para Katy, identificar que esa lista de estudiantes sea la correcta. Y entonces ustedes harán un feedback, una retroalimentación y me van a decir a esta lista le siguen presentando, se le siguen presentando los mismos errores, bla, 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 bla. Eso es lo primero. La segunda parte es obviamente determinar cuántos estudiantes estuvieron en clase. Eso de cuántos estuvieron en clase es un principio de buena fe. Ah, a mí realmente les digo que no me gustan los procesos que son así como de policía. Yo no nací con un bolillo, yo nací al lado con un computador o con un esfero y en mi época cuando escribí a máquina, con una máquina de escribir o con un micrófono, eso es lo mío. Pero pues el bolillo para andar detrás de la gente que sí estuvo, que sí no estuvo, que es que entonces que te perdieron. La idea es que sea la clase lo suficientemente motivante para que ustedes estén, que tengan todos los días un pretexto para aprender. Es que es bien complejo el hecho de que ustedes la guerrean durísimo, durísimo para poder pagar cada módulo. Y entonces lo lógico es que consecuentemente, con ese esfuerzo de pagar, que es que ayudó mi tía, no, que es que mi tío y mi tía me dieron plata, no, que mi abuelito me dejó un pedazo, no, que a mí me tocó trabajar, no, que mis papás se metieron una endeudada del siglo y pidieron un préstamo. Todos tenemos una realidad, sobre todo en este momento donde Colombia tiene unos problemas enormes, tenemos problemas para todo, debemos hasta la camiseta y muchos sectores de la economía se han ido al fondo porque definitivamente no hay con qué. Entonces, si ustedes hacen el esfuerzo lógico, que pues o tienen que ir a ver a la pesadilla número 5 que se levantaron durante 20 días y que la pesadilla número 5 en algún momento va a decir, bueno, entonces Larry Rodríguez, que no me pase como el chiste, ¿no? Un chiste que están pasando ahí por memes, que es que parecen ahora las clases virtuales como una sesión de espiritismo. Amalín, ¿estás ahí? Si estás ahí, manifiéstate. Pues así son las clases Aquí virtuales. estoy. Aquí estoy, muy bien, Amalín, qué bien, qué chévere. Entonces, la idea es esa, que estén por convicción. Yo sé que todo lo que hagamos aquí les va a ayudar y les va a ayudar en su proceso de formación, les va a ayudar en la universidad para presentar un trabajo, les va a ayudar para saber específicamente, por ejemplo, cómo se escribe un ensayo y cuál es la condición del ensayo. Para muchos a veces es una cosa obvia, pero no crean, hay profesores en la universidad, muy doctores y muy todo, y me dicen a mí, oiga Claudia, ¿cómo empiezo a escribir? Porque es una duda que todo el mundo tiene, ¿no? Que en el bachillerato no nos enseñaron y nos enseñaron muchas cosas cuando no éramos conscientes de hacerlo. Entonces, voy a hacer una pregunta y me contestan, a ver el cuchuflí aquí más rápido del siglo. ¿Cuándo se tilda una palabra aguda? A la cuenta de uno, dale algo sobre. Termina en consonante, vocal, N o S, profe. Cuando termina en S o En N. vocal, en N o en S. Ok, bueno, muy bien, eso fue Alexander, qué bien, felicitaciones. Pero a veces se nos olvida. Y por ejemplo, ¿cuál sería la excepción de tildar una palabra esdrújula? Uy, a la one, a la two, a la uno, dos y tres. Bueno, con aquellas palabrejas que terminan en mente, exageradamente, acuciosamente. Normalmente, si lleva mente al final, nunca tildamos, porque las esdrújulas y las sobresdrújulas se tildan siempre donde lleva la sílaba tónica, pero si terminan en mente, son una excepción.
¿Por qué? Ay, Señor Jesucristo, yo hubiera sabido cómo fue que hicieron esta lengua castellana, hubiera estado feliz, pero es que es muy difícil aprender esta regularidad. Bueno, entonces hay cosas así como esa que aprendimos cuando estábamos pequeñitos y no nos acordamos nunca porque estábamos muy chiquitines. Entonces, la idea sería específicamente que aquí tuviéramos la posibilidad de que no le vamos a contar a nadie, hasta vamos a pintar el trencito de la acentuación para que no se nos olvide. Y eso es así que uno lo pinta, lo recuerda, no le contamos a nadie, pero ya sabemos cómo se tildan las agudas, cómo las graves, cómo las esdrújulas y cómo las sobresdrújulas y cosas así que estén pasando. Perdón que tuve que pegar un grito vagabundo, resulta que yo tengo un perrito chico, muy viejito, y a veces se traba y empieza a llorar porque no se puede levantar. Y en plena clase, y yo acá que sin poder moverme como santo retocado y el pobre perro acá sufriendo. Entonces estaba haciendo ese ejercicio. Bueno, muy bien. Gracias por su comprensión. Entonces, para María Alejandra y para Caterín, verificar que esa lista de estudiantes esté todos los días, por convicción. Ahora me escribió una niña y me dijo, ay, ¿cómo le parece que es que estoy en unos exámenes médicos y no me han atendido? Bueno, muy bien, mi celular está a sus órdenes para eso. Es a veces definitivamente difícil. No sé si conocen a Carol Rosso de Ingeniería. No, ¿No conocen a Carol Rosso de Ingeniería? no. Bueno, entonces No, señora. es que hay que enviarle un mensaje. Si la puedes anotar, María Sí, Alejandra, mira, su teléfono es sí, 310-679-3303. sí. Listo. Me la vinculas al grupo y le envías de nuevo el link, por favor. Listo, perfecto. La Bueno, escribo. mil gracias. Bueno, ¿qué más cosas van a hacer los monitores? ¿Cómo vamos a empezar nuestra clase todos los días? A ver, ¿cuántos están leyendo noticias? Leyendo, no escuchando en Transmilenio, ni por ahí a la hora del almuerzo, ni cuando voy en bicicleta, ni cuando me subo a la, ¿cómo se llama? La escalabradora esa que donde se hace ejercicio, a la enloquecedora esa, y entonces oyen noticias. No, vamos todos los días a leer. ¿Quiénes están leyendo noticias todos los días? A la una. No estamos leyendo noticias, ¿cierto? Si no estaría esto, yo, creo que Poco. poco. Pues no todos los días, pero Uy, Blanquita, pero es que, ¿sabe qué pasa, mi chinita? Que es que uno tiene que vivir enterado del acontecer nacional, por una razón. Los niños de psicología, porque efectivamente tienen que hacer una medición lógica y normal de ciudadano común y corriente, de paisano común y corriente de este país llamado Colombia del Sagrado Corazón, donde nosotros necesitamos saber qué está ocurriendo y qué está pasando, qué realidad hay, cuántos de ustedes se van a dedicar a la psicología clínica, cuántos se van a dedicar a la investigación, cuántos se van a dedicar a la psicología social y van a hacer investigación y proceso social. Muchos. Entonces, conocemos una parte que es la que de pronto nos cuentan. No nos digamos mentiras, pero conocemos, por ejemplo, de las noticias morbosas, ¿no? ¡Ay! La niña, sí supieron, ¿no? 7 jovencitos pertenecientes a yo no sé quién abusaron de una niña indígena y entonces eso se llama, digamos, esos temas que son complicados, la mente nuestra, la de todo el mundo. Todos somos medio morbosos en ese cuento y queremos saber de eso. Claro, son crímenes de lesa humanidad que nos erizan la piel y que no quisiéramos saber de esas situaciones. De esas sabemos. Pero, por ejemplo, hay otros casos como otros titulares que no sabemos si los titulares están bien hechos o no están bien hechos. Por ejemplo, hoy están en un tema relativo a quién realmente asesinó a Álvaro Gómez Hurtado y los excombatientes de las FARC se están atribuyendo el crimen. Cortina de humo, es un Pero proceso. fue por un,
Profe, fue por unos libros que encontraron en un campamento. Encontraron una información, eso ya tenían esa información. Claro. Sí, pero Profe, hay que meterle el Profe, lo que dedo. pasa es que involucra el tema político, ¿sí? Claro, así es. Entonces ahí está la discrepancia. No profe, pero solamente, señor. no fue el ELN quien se estaba atribuyendo la muerte. Pues ahora voy a traer la noticia de una vez porque no, ustedes son súper ágiles con su celular y las noticias, buscando la noticia y me van contando qué noticia hay. Entonces, misión de María Alejandra y misión de Katy. Todos los días van a recibir solicitud de sus compañeros diciendo yo tengo una noticia. Por ejemplo, para los niños de ingeniería industrial, ¿cómo va uno a dirigir los destinos de una compañía si no está inmiscuido en toda la temática empresarial? Si no está en la política, digamos, tanto tributaria, para saber cómo se guían los destinos de una compañía, si no estamos a la orden del día haciendo tantas cosas, entonces todos necesitamos estar informados. Entonces la idea es que mis dos niñas monitoras van a recibir de ustedes curso, solicitud y van a decir, mira, yo presento hoy una noticia y la noticia es esta, X, Y, Z, palito. Cuando empecemos cada día, vamos a ver un tiempo prudente, que son más o menos los 10 primeros minutos de la clase, para dejar que todo el mundo se autentique. Ya tenemos control de esa parte. Mis niñas monitoras, no sé si a partir de screenshot en la pantalla del computador, pasando Sí. las páginas, pueden verificar que diariamente sus compañeros asistieron, pero en eso se van a demorar los primeros 10 minutos. Si de pronto sus compañeros tienen algo que contarles con respecto a la asistencia, o me lo escriben a mí directamente o se lo escriben a sus monitoras que están digna y bellamente representados. Por otro lado, el tema de las noticias, se postulan. Hoy quiero hablar de tal tema. ¿Por qué vamos a empezar con noticias? Porque uno de los miedos más complicados de uno cuando está en la universidad y cuando está en la vida laboral es exponer. La exposición y el planteamiento de situaciones cotidianas nos generan una cosa que se llama pánico escénico. Y para liberarnos del pánico escénico, lo único que tenemos que hacer es practicar y practicar y practicar. Para las noticias, de una vez les cuento, el reporte no es que se den el tiempo del editorial, no, acá tendrán, si acaso, 1 minuto para contar. Entonces voy a darles los parámetros de la noticia. Toda noticia tiene un qué, un quién, un cómo, un cuándo y un dónde. Eso los periodistas lo llamamos las 5 W. ¿Por qué? Porque en inglés todas esas preguntas se escriben con W. What, where, when, who. Entonces para nosotros son qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Cuando yo en una noticia sé esas 5 preguntas, conozco toda la noticia. De hecho, los periodistas escriben las noticias con un titular muy llamativo que por lo general recae sobre el qué o el quién, dependiendo de la importancia del hecho informativo. No es lo mismo decir que, por ejemplo, en la esquina de la 36 con séptima hubo un accidente bravísimo y falleció una persona. Y esta persona es un ciudadano del común, como cualquiera de nosotros, el Señor nos ampare y nos bendiga y no nos deje caer en desgracia nunca. Pues sí, el hecho es el qué fue lo que pasó en la esquina de la 36, calle 36 con carrera séptima. Pero si llegase a ser una personalidad, esa persona, vale la redundancia, que todo el mundo conoce, entonces el hecho informativo recae sobre el quién. Ya el resto de las preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Van en el cuerpo de la noticia porque son los que amplían el concepto general de información. Ahora, hay otras preguntas adicionales. Esas preguntas adicionales que no les corresponde a ustedes saberlo, pero pues si fueran comunicadores sociales sí haría el ejercicio de recaer sobre esto. Cuando uno pregunta sobre el por qué y el para qué, está haciendo periodismo de opinión.
Cuando uno da una noticia, el que lo oye, el que lo lee y el que lo ve saca sus propias conclusiones. Un periodista nunca podría llegar a invitarlos a ustedes a darles la respuesta absolutamente de todo, porque ustedes simplemente estarían informando lo básico, y lo básico está sobre el qué, sobre el quién, sobre el cómo, sobre el cuándo y sobre el dónde. Ya el por qué y el para qué son parte de la opinión. Entonces, ¿por qué tal cosa? O para que sirva para tal cosa, pero esa es mi opinión. Entonces, pues cabe en el ejercicio de ustedes. Y fíjense que el primer párrafo de cada noticia, no me estoy refiriendo al titular, el primer párrafo de cada noticia se llama lead, es como el encabezado de la noticia. Ese lead lleva la respuesta a las 5W. O sea, yo con leer el lead debería estar enterada de lo que ocurrió. Si a mí me llama la atención profundizar, me voy a ir al cuerpo de la noticia. Entonces, ustedes deberán identificar cada día sobre qué noticia quieren hablar, qué van a traer acá. Piensen en su audiencia, por ejemplo, qué es importante de todo el acontecer nacional e internacional, de todo lo que genera todos los días en noticia, qué podría ser interesante para su público objetivo, que eso también es muy importante. Ustedes todos están estudiando una carrera. Si, por ejemplo, hoy sale una disposición tributaria que va a tocar, por ejemplo, las finanzas de las empresas, entonces ustedes ya se ponen como la cabeza de una compañía y van a decir, este sector se va a poner difícil porque tiene una carga impositiva orientada a X, Y, Z palito, y entonces eso les va a interesar. Entonces, piensen como psicólogos, piensen como ingenieros industriales y también, obviamente, en información del común de cosas que quieran saber. Profe, yo te tengo una pregunta. Dime. ¿Aproximadamente cuántas personas participan por clase de cada carrera? Aproximadamente unas 5. Pero Ok. entonces, este es un fragmento que nos va a llevar a la oralidad. De aquí a que terminemos nuestro módulo, todos deben haber participado trayendo una noticia. Sí, es que la idea es que, no sé, como las 5 primeras personas que participen, pues ya al día siguiente no participen y continúen los que faltan. Para que ese es papel de ustedes, exactamente, María Alejandra. Ya me aclaraste. Dime, Jordani. Sería bueno, profe, en orden de listado, pues para tener como un orden. Pero yo quiero que sea como más voluntario, como que igual nosotros acá, nosotras mismas vamos marcando quién participa y qué día participa, entonces no hay problema con eso. Si ven las mujeres al poder, eso sí, no hay nada que hacer. A mí me contaron Profe, que estas viejas eran organizadísimas. Señor, ¿quién me está profe, hablando que no veo? habla Alexander. Profe, qué pena interrumpirla, si es tan amable, me permite un minuto. Con mucho gusto, adelante. Debido a la experiencia que tuvimos en una asignatura anterior, en la cual el docente nunca especificó la forma de calificar, ni los porcentajes, ni los trabajos, y nunca supimos, hasta que terminó la asignatura, cómo asignó las diferentes notas. Sí. Yo personalmente le pido, no a vocería del grupo, sino yo a Alexander le pido, si usted, profe, es tan amable y nos explica cómo es la modalidad de calificación, cuántos parciales, cuántos trabajos, cómo se van a asignar las notas, para evitarnos pues ese inconveniente tan harto de la otra asignatura que terminamos la materia y realmente no sabíamos si habíamos pasado o no. No, terrible, eso no Muchas puede gracias. pasar. No, ni más faltaba. En esas estamos. Porque es que la primera parte es participar de las noticias todos los días, ¿sí? Esa participación nos va a dar unos puntos que yo voy a tener obviamente aquí en cuenta. Y también no importa el tema de los puntos, lo que importa es que yo pueda apoyarles desde el punto de vista de la oralidad. Identificar qué falencias podrían llegar a tener, sobre todo que aquí vamos a tener también exposiciones y cosas de esas. Esta asignatura se llama comunicación oral y escrita. Entonces,
Con base en ese principio, este tema de noticias nos va a poner en una cintura de actualidad, nos va a poner a revisar, a vivir permanentemente leyendo cositas, que es el principio de tener un muy buen sentido crítico. Y el sentido crítico es el objetivo, el pensamiento crítico es el objetivo de esta asignatura. Entonces, ya sabemos que acotamos y que nuestras niñas monitoras nos van a organizar el curso para que todo el mundo participe. Si lo hacemos desde mañana, con 5 personas, seguramente vamos a terminar la asignatura con todos participando de la situación. Esa es la primera situación. Luego, nosotros vamos a tener un parcial oral. Y ese parcial oral va a tener un cuestionario donde aquí hay una pregunta o 2 preguntas por persona asistente. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, Lorena, es muy importante, aquí dice que mi conexión está inestable, pero ¿sí me están escuchando bien? Bueno, es muy importante que no me hagan hacer el oso. Todo el mundo tiene un nombre ahí adelante, ¿sí? Yo soy muy visual en cuanto al nombre y eso, y a veces, por ejemplo, Aleja o Valle. Aleja, ¿tu nombre es cuál? Abre tu micro, Chinita. Alejandra Ovalle. Alejandra Ovalle. Pero tu primer nombre es Alejandra, no tienes un segundo nombre y Ovalle. Wendy Alejandra Ovalle Ortiz. Ok. Hay personas que ponen acá en identificación, acá en su Zoom, entonces, Wendy Ortiz, y para mí no es Wendy Ortiz, o sea, para mí puede ser Wendy Ortiz porque la vi, pero realmente eres Alejandro Valle, no importa que tengas los 4 nombres, a lo que me refiero es que a veces las personas ponen el segundo nombre con el segundo apellido, no, que realmente yo pueda identificar porque así los voy a guardar en mis escritos. Yo normalmente escribo mucho y yo todo lo que pasa en la asignatura lo voy escribiendo acá en este cuaderno. Entonces, cuando ustedes tienen alguna reclamación, yo todo lo voy a tener escrito. Entonces, sé que Alexander participó tal día con tal noticia. Sé que Vanessa Cerinza un día participó con tal noticia. En el parcial que Milena Segovia me respondió a la pregunta número tal, porque frente al listado de las preguntas voy a poner un ok por parte de Milena Segovia. Pero si tienen el nombre mal en su identificador de pantalla, obviamente me va a aparecer un paisano o una paisanita que no tengo ni idea quién es y me toca aclarar con los monitores. La idea es no cargar a los monitores en esta información. Entonces vamos a tener ese primer parcial. Les voy a decir algo y para tranquilidad de Alexander. Yo quiero que ustedes aprendan. Tengo unos objetivos concretos. Quiero que ustedes aprendan a escribir. Quiero que generen una conciencia de que es importante no escribir burro con B corta al principio o que o escribieron chulo sin H. No, que la ortografía es importante porque hay gente que hace omisión de la ortografía. Que es importante leer un libro y cómo se lee un libro. Y quiero que tengan la posibilidad de identificar cuáles son los aspectos en la lectura crítica para que ustedes al final, por ejemplo, cuando lleguen a las pruebas Saber Pro, ya todo lo tengan totalmente claro. Y en ese ejercicio ustedes logren un muy buen resultado. Entonces, seguramente el primer parcial va a ser una serie de preguntas, no en un momento particular, sino durante todo el módulo. A lo que yo aspiro es a que haya 2 respuestas positivas, bien contestadas, de forma crítica por parte de cada persona, ¿sí? Y ahí, junto con su participación en noticias, tendremos una primera nota. ¿Cómo son las notas en este módulo? Porque es que venimos de una virtualidad donde en alguna forma nos dijeron que las notas no eran cuantitativas y veníamos de un esquema cualitativo, es decir,
que la persona aprobaba o no aprobaba, y que aprobaba con 4 y que reprobaba con un 2. Y resulta que muchos estudiantes dijeron, pero ¿por qué? Si yo me merezco un 5, ¿por qué no me pueden poner un 5? ¿Cómo así que me tienen que poner un 4? Entonces eso quedó erradicado. Este módulo, si no se los han dicho, la forma de calificar es cuantitativa, o sea, tiene que haber un número. No es solamente aprobó, reprobó, sino hay un número y se pasa con 3, ¿sí? ¿Correcto? Tristemente uno a veces estudia por la nota. Yo no quiero que eso pase para ustedes. Quiero que ustedes realmente se lleven los conceptos. Entonces, segundo momento de evaluación. Desde ya, vayan pensando en un libro que hayan leído y que ustedes consideren que es el libro de la vida. Entonces, el libro de la vida, voy a pensar, por ejemplo, Joana Arrighi o Arrighi. Arrighi, profe. Arrighi, ok. Joana, ¿de dónde es ese apellido? Mi abuelo era como de otro país, pero no sé porque no conozco a mi papá. Ay, Dios mío, hay que esculcar el apellido pues para saber más o menos cómo es la cosa. Por ejemplo, ¿tienes un libro que hayas leído que a ti te parezca que es el libro que está en medio de tu corazón, que te enseñó muchas cosas y que quisieras compartirla con tus compañeros? Sí, pero no tengo el nombre en este momento. Sobre Ana Frank se llama. El diario de Ana Frank. No, me falta un poquito para terminármelo de leer porque me lo había leído hace y me lo estoy volviendo a leer. Y ahorita estoy leyendo uno que dejó el profesor Orlando de En busca del hombre de sentido. Ah, ok. Esos libros que a veces deja el profe Orlando, de una vez les dejo aquí un secreto a los de psicología. Métanse con el tema de los griegos y la mitología griega, que ustedes con mitología griega a ese hombre lo conquistan, pero lo conquistan, porque hay muchas cosas, o sea, el griego es la base de la psicología y toda su terminología pues viene del griego, entonces obviamente esas historias tienen mucho para contar. Interesante poder conquistar el corazón de la persona que normalmente va a ser mi juez. Cuando uno hace presentaciones orales, cuando uno se va a dedicar a, no sé, a presentar a un público específico algo, en lo primero que uno piensa es en la audiencia. ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a recibir mi conferencia? ¿Qué tipo de personas integran ese grupo? Bueno, Luigi Jacobo. Luigi, ¿Jacobo es tu apellido o es tu segundo nombre? Buenas noches, profe. Esa es mi primer apellido. Oh, Chinito, no vi. No te escucho. ¿Me escuché, profe? Ya, ahora sí yo te escucho. Sí, cuenta. ¿Ya? Sí, Luigi. Ah, listo. Jacob es mi primer apellido. Mi primer apellido es Jacob. Ah, ok. Perfecto. ¿Cuál es el libro de tu vida? Pues yo me lo leí por una vez en el colegio y hace poco me lo volví a leer. Nacimos para semilla. ¿Se llama cómo? No nacimos para semilla. No nacimos para semilla. Sí, señora, pues es colombiano, pero la verdad no tiene el autor. Sí, pero sí. bueno, o sea, para mí se acerca sobre todo a la convivencia humana, lanzamiento, pandillas, droga, política, de todo un poco. Es un libro prácticamente hecho en las comunidades de Medellín. Ok, bueno, listo. Gracias, Luigi, gracias. Por allá tengo a Lady Ramírez. ¿Dónde está? Sé que estás en mi tercera página, pero no he visto que eso, ya activando la pantalla. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo te va? Señora, un libro que me haya marcado, La máquina del tiempo, pero no recuerdo el autor. Lo leí en 11, hicimos un ensayo. Ese fue como el que me marcó. ¿Y qué tipo de lectura es? ¿Qué tipo de texto es ese? Es como política.
pero en tema como de cuento. Es un cuento. Sí, señora. Ok. Aquí vamos a ver, por ejemplo, a partir de los libros y a partir de, obviamente, el contenido programático, vamos a identificar la literatura. ¿Qué tipo de literatura es? Si es novela, si es cuento, si es ensayo, y los vamos a agrupar. Entonces, cada uno vaya pensando, así como las personas que amablemente me han contestado, van pensando en cuál es el libro de su vida. Tiene que ser un libro que ya hayan leído, un libro que por lo menos lo tengan para terminar y que esté al 95%. Profe, yo ya lo tengo claro. ¿Cuál, Jason? Cuéntame cuál es el libro. El libro, pues que de igual forma a mí me marcó, fue Los ojos de mi princesa, de Carlos Cuauhtémoc, o La fuerza de Chessy. Ah, ok, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ok, bueno, Señora. perfecto, muy bien. ¿Qué vamos a hacer con ese libro? Ese libro, desempólvenlo, sáquenlo, vuelvan a leer el pedazo, vuelvan a tener el libro en la mano, pasen la ventaja de poder abrir ese libro y de mirar la película de su vida en el momento en que lo estaban leyendo. Eso obviamente a veces los libros como marcan, ¿no? Marcan en la historia de uno, marcan. Por ejemplo, mi libro amado se llama Ser amigos para ser amantes, que es de una psicóloga que se llama Nelly Rojas. Y yo leí ese libro cuando me estaba separando. Yo pues me casé, duré 25 años casada con el, mejor dicho, con el expariente, sumando 17 casados y 9 de novia. Y pues fue una gran parte de mi vida, o sea, es que es el cuarto de tiempo de una persona que viva 100 años. Yo no voy a vivir 100 años, pero bueno, digamos la tercera parte de alguien que viva como 70 y pico. En fin, como 75. Y resulta que ese libro tiene una ventaja y es que cada vez que uno lo lee en un momento distinto de la vida, la lectura es distinta, el mensaje es distinto, porque a nivel emocional las personas tenemos pues nuestros estados, cosas que ya pasamos. Cuando estamos entusados, pues hasta el villancico le sale a uno. Pero en el caso de los libros dejan una huella y esa huella es la que yo quiero que ustedes le transmitan a sus compañeros. Entonces vamos a dar unos parámetros para esos libros, pero para todos la idea en particular es que busquen el libro, lo recuerden, definan quién es el autor y sepan cuál es la temática, porque vamos a pensar aquí qué género es, lo vamos a clasificar. Ese es el segundo momento de evaluación, cuando ustedes van a escribir un ensayo que tiene que ver con ese libro de sus afectos. Y el ensayo tiene obviamente una propuesta de lectura crítica. Cuando uno ya ha leído un libro, uno sabe que el autor quiso decir algo y lo que quiso decir fue A, B, C, D, F, G. Pero es que como yo soy una persona que también, digamos, tiene su valor y tiene su conocimiento, entonces uno dice, me encanta el libro, pero es para llevarle la contraria al autor, porque yo no pienso que esas cosas se hagan de esta manera. Por ejemplo, yo ya bien entrada en años, el libro de Satanás, sí, de Mario Mendoza, autor colombiano, escritor colombiano. Ese es mi libro, profe. Sí, ese es el mío también. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Aquí ya sé que varios van a postular el tema de Satanás de Mario Mendoza. Entonces vamos a esculcar un poco dentro de qué fue lo que llevó a Mario Mendoza a escribir ese libro sobre todo ese drama vivido en los años 80, en varias partes. Aquí en la Alhambra, que fue el primer crimen que el hombre comete con su alumna o su estudiante de psicología, hágame el favor, de inglés. Y luego se va y mata a la mamá y mata a cuanta persona estaba en ese edificio. Yo cada vez que paso por aquí, ¿ustedes no creen que yo me acuerdo de Delgado Morales? Claro que me acuerdo de Delgado Morales y yo digo, ¿y en ese edificio quién vivirá? ¡Qué pereza! Y entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó con Mario Mendoza. Sí, estaba haciendo la tesis de grado
con Delgado Morales, bueno, en fin, muchas cosas. ¿Qué tipo de libro es? ¿A qué género pertenece? ¿Qué fue lo que quiso decir Mario Mendoza o cuál era el objeto de escribir Satanás y por qué le pone ese título? Y entonces ustedes van a hacer su presentación y cada uno va a tener su lectura crítica acerca de eso. Entonces van a hacer el ensayo y vamos a empezar a clasificar para que nos llegue el tercer momento de evaluación. ¿Cuál es el tercer momento de evaluación? Que de pronto yo puedo tener en mi lista, no, todos van a exponer el túnel de Ernesto Sábato. Unos van a exponer Satanás de Mario Mendoza. Otros van a exponer la novela costumbrista colombiana y entonces ahí estarían unos libros de Jorge Isaac, ahí estarían otros libros de bla, bla, bla. Y entonces hay varias personas que eligieron un libro de Gabriel García Márquez, que el coronel no tiene quien le escriba. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, esa ya es una crónica. Historia de mis putas tristes. Todas esas cosas y vamos a clasificar un poco dentro de todos esos géneros, y esa tercera nota es su exposición en grupo, donde ya no van a hablar tanto de la temática del libro, sino que van a proponerle al curso una posición crítica sobre ese libro en particular y le tienen que decir al curso por qué lo deben leer. En menos de nada hemos sabido o nos hemos enterado de por lo menos 45 libros, y qué es lo que normalmente nosotros hacemos. Porque el colombiano no lee, el colombiano está leyendo 1.5 libros en el año. O sea, leer un libro durante todo el año y la mitad del año siguiente, no, gravísimo. Por eso es que no vamos a salir de unas condiciones, digamos, que nos lleven a una postura crítica. Ahora, la opinión pública no critica, no cuestiona, no está pendiente de las situaciones, porque no come periódico, porque no come revista, porque no come libro y porque no, y entonces, ¿y por quién vas a votar? Pero yo qué voy a votar si todos esos son, mejor dicho, los políticos de Colombia, ninguno merece que votemos por él. Y alguno tiene que estar ahí. La mayoría solamente se limita a lo que dicen los noticieros y ya. Y ahí hay un problema gravísimo, Fabián. Claro, porque sin tomarse la molestia de pronto de investigar un poco más qué tan ciertas son las cosas, sino no, fue que en las noticias dijeron tal cosa y ya. O que el vecino dijo, o que la vecina dijo, y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí. Entonces, hay que leer. Por ejemplo, yo a mis hijos de comunicación social, yo les dicto una materia que se llama Comunicación para el Desarrollo. Y entonces en Comunicación para el Desarrollo los cuestiono y les digo, vea, el comunicador o el periodista, que entre comunicador y periodista hay una gran diferencia, el comunicador es mucho más grande, su conocimiento es más amplio, el periodismo siempre va sujeto a un tema informativo, el comunicador social es mucho más integral. Pero siempre les digo, en Comunicación para el Desarrollo, ustedes no júrenme que no van a llegar a ser de aquellos comunicadores que se venden al medio, que van a ser unos comunicadores que le van a decir a la opinión pública la verdad, que van a ser unos comunicadores que no van a tragar entero y que les van a dedicar a la investigación. ¿Por qué? Porque es que hoy aparece una disposición del gobierno, ¿cierto? Y le dicen a uno, bueno, esto lo vamos a tener así y así y así y así y así. Esto no es de informar ahorita. Así, pues ahí habrá algunos que tienen que informarlo de ahorita, pero es que uno tiene que dedicarse a observar, bueno, si cumplieron o no cumplieron. En el comienzo de la pandemia nos hablaban de que iban a haber unos alivios tributarios y que iba a haber un tratamiento especial de la banca. ¿Qué ha pasado durante la pandemia con la banca? Se supone que le pusieron un montón de millones y millones y millones de pesos a disposición, metiéndose la mano al drill el Estado, y vaya uno a saber si de verdad si se metió la mano al drill o no se la metió, y dijo, la banca le tiene que dar la mano a todo el mundo.
Y resulta que todo el mundo se queja. ¿Por qué? Porque nunca le dieron la oportunidad con la tarjeta de crédito, nunca le dieron la oportunidad con el préstamo que le habían dado, nunca lo apoyaron, llevaron los papeles de las compañías y les negaron el crédito. Y entonces todo es periodismo de oportunidad. ¡Pum! Lo que salga hoy, ¡pum! Lo que salga hoy. Solamente lucecitas y destellos como de flash de cámara. No. Para hacer comunicación para el desarrollo uno tiene que tener una digestión de largo aliento y es, que el presidente de la República dijo eso en marzo de 2020, listo, miremos a ver uno a uno qué es lo que han hecho, qué hicieron, cómo se comportaron. Luego salieron las cortes y dijeron que los alivios no estaban bien. ¿Por qué? Porque los babos, ay, perdón, yo no dije eso, porque los señores ministros no firmaron todos en plenaria. ¿Cómo le dicen a la opinión pública que es que se cae una norma única y exclusivamente porque no firmaron lo que tenían que firmar y que no estaban todos los ministros? Pues ¿por qué no lo aclaran primero? ¿Por qué sacan unas definiciones de vida de colombiano a partir de normas y después pasan los 3 meses y volvemos y quedamos todos en la inmunda? Eso no puede ser posible. ¿Para qué está el comunicador? Para que le haga todo el seguimiento. Usted dijo en enero, o sea, con la memoria que tenemos las mujeres, así con jarrita, bracito aquí en la cintura y uno se acuerda hasta de lo que pasó el día que conoció uno a la personita que tiene enfrente y uno se acuerda de lo que pasó en enero, de lo que pasó en febrero, de lo que pasó en junio, del año pasado, de no sé qué. Ese es un periodismo de seguimiento y es un periodismo donde se le va metiendo el diente a los temas de desarrollo y los temas de desarrollo están muy marcados específicamente, por ejemplo, por los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están en una Agenda 2030 que deben cumplir todos los países que están ligados a Naciones Unidas y que se supone que de ahí vamos a tener internet para todo el mundo, vamos a erradicar la pobreza, vamos a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros pasamos entero y no somos críticos. Esta lectura crítica nos va a invitar a eso, a pensar distinto, a decir yo no estoy de acuerdo con el autor o me gusta del autor esto porque lo dijo así y así y así y lo que el autor quería decir era X, Y, Z, palito. Entonces, ¿qué se me hizo Alexander que estaba por aquí adelante, que fue quien me preguntó y me dijo quisiera aclarar? Acá estoy, profe. Listo, Alexander. Entonces, de manera asertiva, he dado respuesta a tu inquietud. Son 3 notas y 3 momentos o varios momentos de participación. ¿Me puedes contar del primero, del segundo y del tercero? Inicialmente usted, profe, dice que debemos preparar una noticia con los 5 qués, bueno, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Sí, señor. Para participar en un primer evento de notas. Sí, señor. El segundo se refiere usted a un parcial oral, imagino que va a estar relacionado con alguna temática que se esté desarrollando durante las clases. Sí, señor. Hay un tercero que es un ensayo sobre el libro de nuestra preferencia o el que nos más haya gustado. Sí. Y una exposición en grupo sobre la misma temática, pero haciendo énfasis en el interés de por qué las demás personas deben conocer y leer el libro. Perfecto. Eso da una respuesta a lo que te digo, pero simplemente tengo que corregir algo. O sea, las preguntas que se van a desarrollar durante todo el módulo juegan con la participación en noticias para la primera nota. La segunda nota es la producción del ensayo y la tercera nota, la exposición en grupo de su libro amado. Entonces, el ensayo es de su libro amado y la exposición final, vamos a ver cómo agrupamos, porque no les puedo decir desde ya, porque ustedes tienen que haber dado el nombre del libro para identificar cuál es el género y seguramente, como ya en el caso de mencionar a Satanás de Mario Mendoza, muchos van a elegir Satanás de Mario Mendoza. Entonces yo no les voy a decir, no, cambia de libro, no. O sea, si hay 8 personas, ustedes harán un grupo sobre Mario Mendoza y será mucho más exigente una sustentación. Tendrán que hablar del autor, tendrán que hablar de la historia, podrán poner un video, van a decir de qué se trata el libro. La idea es que aquí vamos a adquirir un poquito de cultura del libro, un poquito de cultura de escribir, un poquito de cultura general, de perder ese miedo
a esa puesta en escena que vamos a tener todos, porque a todos nos va a tocar exponer en las clases, a todos nos va a tocar sustentar un trabajo, a todos nos va a tocar en la vida normal ya de profesionales ir y defender una propuesta de las compañías, una comunicación que entregaron y que de alguna manera tienen que defenderla versus la competencia y tienen que tener una propuesta ganadora. Y eso no se hace sudando frío, no se hace... digamos, por ejemplo, hay dos problemas que tienen las personas cuando exponen. O la primera es que la boca se les seca del totazo, ¿sí? Porque hay hiperventilación. Y la hiperventilación es como cuando yo quiero recoger aire en mis pulmones, pero no lo puedo recoger porque mis pulmones están llenos de aire. No sé si les ha pasado eso. Entonces, de inmediato se altera el ritmo cardíaco y ustedes empiezan a tener una serie de manifestaciones de temblor, de movimientos no controlables del cuerpo, que son... Les sudan las manos. Les sudan las manos. Y hay otros a los que no se les seca la boca, pero por el contrario tienen una salivación excesiva. Ya las niñas de psicología y los muchachos de psicología nos dirán qué está pasando en la mente de las personas. Pero yo, que soy profesional en el tema de los medios de comunicación y de las presentaciones y de todas esas cosas, sí les puedo decir, para dominar un público, primero, hay que saber. Segundo, hay que estar muy seguro de lo que voy a hacer. Tercero, ponerle una pata durísima a ese escenario. Bueno, ¿qué hubo? Pues aquí llegué yo. No, obviamente en el tema del ego, no. Llegué, pero llegué segura. Les confieso, la semana pasada tuve una conferencia y esa conferencia fue participaba Universitaria de Colombia. Yo era la representante de la universidad ante 3 universidades. La una es Masterclass de Costa Rica, la Universidad Atlántida de Argentina y una universidad contemporánea, no sé qué cosa, de México. El tema era responsabilidad social empresarial. Es uno de mis temas. Nunca he dictado en la universidad una clase de responsabilidad social empresarial, aunque mi especialidad es la comunicación organizacional. Yo he estado en estrategias de comunicación organizacional, he estado en comunicación interna y externa, he estado en comunicación corporativa, he estado en todas las áreas, pero nunca me han dejado dictar la clase de responsabilidad social empresarial. Siempre se la dejan a los administradores y me dicen, Claudia, prepare una conferencia internacional sobre responsabilidad social empresarial, y yo decía, Dios mío, yo tengo que representar a la universidad, y me dio angustia. Estuve una semana súper angustiada y el día anterior no había terminado las diapositivas. Claro, me avisaron muy a quemarropa, o sea, tuve 3 días para poder hacer la conferencia, pero eso da angustia y uno puede tener 1000 años. Los profesores, hay montones de profesores que ustedes los ven muy seguros y por dentro son un manojo de nervios. Enfrentarse en este momento, por ejemplo, aquí hay 73 tigres que te pueden comer a mordiscos, es una cosa loca. Todos tenemos pánico escénico, pero la idea es que no se note. Entonces hay que aprender a conocerse. ¿Nos quedaron claros los momentos de evaluación y qué pitos y flautas vamos a hacer en esta asignatura? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, señora. Profe. Bueno, mi chinita María Alejandra, su merced logró que la niña que estaba nueva se vinculara. Sí, no sé si está acá porque ya me dijo que se había conectado, pero pues hay una confusión ahí porque creo que que estaba como en otro módulo, no sé. Espérame, yo miro a ver si está conectada. Bueno, que me habló de más módulos y me confundió también. Pues gravísimo. A mí me la recomendó el profesor Juan Alberto, el ingeniero Juan Alberto. Me dice, te recomiendo a Carol porque es una niña nueva. O te recomiendo a Carol, dice no. Ingresó la semana pasada. Señora. Carol ya está conectada acá, pero entonces toca hablar ahorita, pues que ya tomé la clase porque ya me dijo que estaba en otra clase con otro profe. Entonces... Okay. Ahí sí toca aclarar muy bien con ella. Eso más que todo sería que, Carol, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, manifiéstate. ¿Escuchan? Ay, es que no sé si me están viendo, si me están escuchando. Claro, Sí, Chinita, te estamos viendo y te estamos escuchando. Bienvenida. Te estábamos esperando, Chinita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, pues primero que todo,
Muy buenas noches para todos. Ya tengo claros los ítems pues, de evaluación. Aleja me estaba asesorando. Lo que pasa es que yo estaba hablando con el decano y me dijo, sí, te van a enviar los links. Y yo, bueno. Y me escribió el profe y el del profe Gustavo me dice que es a las 6. Y yo, bueno, pues yo ingresé allá a las 6. Y me escribió Alejandra, no, es que este es el link. Yo, no, pero yo ya estoy en clase. Me dice, no, pero es con Claudia. Yo, pero yo estoy con Gustavo. Y le escribo al decano y me dice, no, con él te toca de 8 a 10, pero él me envió el link de Zoom para las 6 de la tarde. Entonces, pues ya le escribí a él por interno, porque de hecho él fue el que me envió el link y me lo envió a esa hora, y ya le comenté que estaba contigo, pero pues me imagino que por temas de clase no me ha respondido. Entonces voy a llamarlo ahorita a las 8. Pero con el profe Gustavo es la de creación de empresas, ¿cierto? Sí. Entonces yo te envío el link también de la tarde. No te preocupes. Bueno, Ya te escribo los Estaban hablando 3 personas al tiempo y yo, bueno, ¿a quién le hago caso? Pues no, pues claro. No, y cuando uno acaba de llegar, uno necesita mucha ayuda. O sea, la verdad, por ejemplo, ustedes ingresando en esta virtualidad que no conocen a nadie, que mejor dicho, cualquier cosa, bueno. Entonces, muy bien, bienvenida Carol, ya sabemos que estás aquí en la clase, ya aclaramos que esta de 6 a 8 es acá de comunicación oral y escrita. Mi nombre es Claudia Altamar, bienvenida. Y tu segunda clase será la de creación y diseño de empresas, ¿se llama la asignatura? Sí. Correcto, con el profesor Gustavo. Bueno, muy bien. En plataforma les dejé el documento evaluación. Ahí está contado a grosso modo toda esta historia que les conté. Entonces, ahí está el tema de la evaluación. Es muy importante a veces tenerla clara. En ese documento aparece mi correo electrónico. ¿Y por qué es importante el correo electrónico? Porque por correo electrónico me van a hacer llegar sus ensayos. Por correo electrónico me van a hacer llegar por grupo la presentación de PowerPoint para la sustentación ante su grupo. Por correo electrónico les voy a contestar cosas y les voy a hacer el feedback o retroalimentación de lo que están haciendo. Ahora, tienen mi número de celular. Mi número de celular se los dejo acá para que pues si tienen alguna situación de carácter complejo, grave, yo con mucho gusto Profe, yo sí tengo algo para comentar y pues quisiera hacerlo directamente aquí en la clase. Sí, señora. Su merced nos acaba de decir que en este momento en la clase somos 74 personas, ¿verdad? Sí. Pues yo considero, exacto, bueno, 75. Pues no soy formadora ni soy profesional en educación, pero considero que una conferencia con esa cantidad de personas está bien, pero una clase educativa con más de 40 personas hace de pronto que las personas que tengamos interés en participar, pues ya vamos a tener una condicional que si quiero expresar mi comentario, mi punto de vista, pues voy a estar limitada para darle el espacio a mis demás compañeros. ¿Esto va a ser siempre así? No creo, no creo. No creo. Y presencial. ¿Qué? Que si presencialmente va a ser así. Pronto, pero virtual. No le entiendo. Pues bueno, sí, profe. La educación virtual de pronto con un tipo de vacío. Se te escucha mal, Jason. Estás con el internet bajo. Jason, ¿por qué no escribes en el chat y analizamos lo que estás planteando? ¿Ahora sí me escuchas bien, profe? Ahora sí te escuchamos bien, claro que sí. Adelante, Jason. Y ya vale, muchas gracias. Qué pena, profe. No, señor. Un parámetro. Todos podemos participar y todos podemos hablar, pero toca que nos respetemos la palabra. Es decir, en eso también las monitoras me pueden ayudar y es que me pueden decir fulano de tal quiere decir algo, porque yo necesariamente no veo todas las pantallas al mismo tiempo. Yo las estoy moviendo permanentemente
para saber si alguien levantó la mano o algo así, pero las monitoras sí me pueden ayudar para saber que todo el mundo quiere participar. Cuando termine uno, pide la palabra el otro para lograr que estemos haciendo bien la función. Entonces, Jason, si me dejas que termine Aleja y le contestamos a Aleja y ya te doy paso, ¿te parece? Gracias, profe. Bueno, más que inquietud es tal vez una inconformidad. Claro, profe, no hay problema. Pues en mi anterior grupo, en mi anterior clase, en mi anterior materia, muchas veces íbamos a participar y pues éramos solo 40 y se nos limitaba un poco por lo mismo. Entonces ahora que somos 75, pues como esa oportunidad de interactuar con la clase no la veo muy flexible. La educación virtual tiene unos limitantes que son, por lo menos lo que nos acaba de pasar, ¿sí? Que es pérdida de tiempo. Son 2 horas donde vamos a ver una información muy valiosa y estar 75 personas tal vez involucradas en la clase hace que el tiempo de esa clase pierda el foco que es recibir el 100% de educación. Entonces, pues yo sí quisiera entonces escalarlo directamente con la universidad, pero también lo quiero hacer saber aquí en la clase. Claro, estás en todo tu derecho. Bueno, hay materias de materias. Yo creería que hay asignaturas que se prestan más y otras que se prestan menos. Acá tuvimos una muy buena experiencia, por ejemplo, con los que están en este momento, los estudiantes que están en segundo módulo, que estuvieron conmigo en ingeniería. Todos pudieron participar, todos pudieron exponer, todos leyeron muchas cosas, todos hicieron lectura crítica, obviamente con orden. Depende mucho del mismo grupo de estudiantes y depende mucho de la colaboración, por ejemplo, del monitor. El monitor es fundamental en ese asunto para que organice sus pequeñas audiencias y me transmita a mí todas las inquietudes y qué quedó en el tintero. A veces hay personas que de pronto no dicen absolutamente nada si lo necesario cuando uno pregunta, pero sí necesariamente puede generar algún tipo de incomodidad. Con esta asignatura creería que no hay mucho problema. No sé, para mí las matemáticas son un coco. Si estuvieran estudiando cálculo diferencial, si el número de estudiantes ayudara para el cálculo diferencial, o si estuvieran haciendo una simulación gerencial, no sé si el número de estudiantes ayudara. Sé que no va a ser así, sin embargo, ustedes están en todo su derecho de comunicarlo a la universidad. Entonces, podrían hablar directamente ustedes entre cada grupo, entre psicología. Yo estoy aquí con el corazón abierto para recibirlos a todos y les garantizo que vamos a pasar un muy buen momento donde hay participación para todo el mundo, ¿sí? Pero están en la libertad porque estamos en un estado de derecho totalmente libre y ustedes están pagando por una educación y por recibir un conocimiento y unas condiciones específicas, unos ambientes ideales. La universidad nos pone a nosotros un parámetro y es que dentro de los 5 primeros días de la clase, todo lo que haya que manifestar se debe manifestar. Eso es, a ustedes les queda esa norma. Todo lo que quieran arreglar tienen los 5 primeros días del módulo para dejarlo saber y ojalá lo hagan por la vía escrita para que exista una constancia. Entonces, eso quería decir. Perdón, alguien dijo profe, pero le iba a dar la palabra a Jason. Jason, ya tienes bien tu internet. ¿Y quién me dijo profe en este momento que no sé? Yo, profe. Nilson. Entonces, Jason habla y Nilson le damos paso en este momento. No, profe, únicamente era como para corroborar lo que está diciendo mi compañera, que presencial sería un poco más factible, ¿sí? La cantidad de personas, sin embargo, virtual pues es más complicado, pero pues de igual forma ya quedó todo claro, ¿vale? Sí, señor. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. No, señor. Nilson, adelante, te escuchamos. Y profe, por si de pronto a su merced le llegan a preguntar, ahí los directivos de la universidad también para que también sepa, es que anteriormente creo que nuestras 3 carreras las habían juntado para lógica y matemática, y fue ahí donde pues ya se había dificultado lo que fue precisamente la clase y a nosotros nos habían separado, a nosotros nos habían dividido. Entonces, pues, como fue algo que se contempló después que nos dividieran, pues supongo que ahorita como que volvimos a estar juntos, pero en efecto fue algo que ya se intentó anteriormente y fue bastante complejo el desarrollo de la clase. Bueno, Nilson, entonces mira, como existe un sentir... Disculpa, profe, es que igualmente en ese momento éramos 3 carreras.
O sea, ya 3 carreras sí son bastantes. Ahorita que son solamente 2, de pronto se puede manejar. Y la temática de esta clase es mucho, a ver, pues si yo hubiera estado en el tema de lógica matemática, yo me pego un tiro con un banano, porque si hay algo claro es que los comunicadores con las matemáticas no vamos, ¿no? O sea, yo de casualidad sé que 2 más 2 son 4, pero no me pregunten más cosas porque ya me varé. Me parece complejo. En esto les prometo que puede ser un ejercicio interesante. Claro que también puede uno tender a que, ay, que le dio sueño y esta cucharrita ya hable, que hable. Y entonces otra vez, y si a mí no me gustó el libro de Mario Mendoza, y si yo lo que quería era el de Milán Kundera, y si no, es que yo quiero, es que lo de la Biblia, pues claro, todo depende de la actitud crítica positiva que le pongamos, pero puede ser un muy buen ejercicio. Ahí sí de verdad que pueden tener un nivel comunicacional con los niños que están un poco más adelante que ustedes, que vivieron una buena experiencia. Si ustedes creen específicamente que no quieren vivir ese proceso así, están en toda la libertad de hablar con la universidad. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la vía? La vía necesaria sería que ustedes realmente todos, absolutamente todos, hicieran una carta, todos y todos la firmaran. Eso depende de su decano y depende también de sus monitores de curso. Los decanos están para ayudar en los procesos, los decanos están para facilitarles las cosas. Entonces, tanto el doctor Páez como el ingeniero Juan Alberto son las dos cabezas de esto. Ellos en este momento son mis jefes. Yo en comunicación, allá llevo la parada, pero acá ellos son mis jefes. Entonces, lo que ustedes quieran, sí les doy el consejo que sea antes de los 5 primeros días para que se puedan tomar cartas sobre el asunto. De pronto la universidad toma la alternativa teniendo en cuenta que hubo un antecedente y que en ese antecedente lograron abrir el curso, entonces por favor que abrieran en este mismo horario un profesor para un grupo así y otro profesor para otro grupo así, pero por favor hablen con sus directores de carrera. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Dicen, profe, buenas noches, ¿nos podría pasar por favor su número de celular? Ya lo dejé, 304-346-5741. Por lo general trato de contestar vía WhatsApp las inquietudes que ustedes pueden tener. Les dejo un consejo y el consejo es para todas las asignaturas, toda la vida. Los monitores deben tener al final de la clase la hoja de calificación de cómo quedaron, porque a veces los profesores no tienen la, digamos, la sensibilidad, la grandeza de guardar las notas. Entonces, nosotros pasamos un listado, que es Excel, ¿sí? Es una hojita común y corriente. Bueno, creo que está en Word. Y una de la plataforma de notas. No sé si todos están autenticados ya en su plataforma de notas, si todos aparecen registrados. Si existe algún problema, por favor, comuníquense con su representante de curso. Todos los estudiantes tienen que estar autenticados. ¿Qué pasa cuando yo no tengo esto y cuando no me dan la hoja de Excel? Pues que pierdo mi récord y ustedes de cada materia deberían tener ese récord de notas porque, por ejemplo, a mí me van a olvidar. Nunca en la vida se van a volver a encontrar conmigo. La pesadilla número 5 se va el 3 de noviembre. Entonces, ¿qué hacen si las notas no aparecen? ¿Cómo se llamaba la cucharrita esta que nos dictó que era de comunicación? ¿Qué hacemos? No tenemos Entonces, al final, yo le paso a María Alejandra y a Catherine tanto un registro que aparece ahí con nombre grid más para que ustedes certifiquen cuáles fueron las notas que tuvieron en este módulo. Eso es importante. Entonces, pues cualquier cosa, estoy a sus enteras órdenes, ya tienen mi correo electrónico, donde aparece el correo electrónico, en lo que les dejé en plataforma, en la hoja que se llama evaluación. Van a saber cuál es mi correo electrónico porque lo van a buscar, porque me van a tener que mandar el ensayo y después me van a tener que mandar la presentación de PowerPoint de su libro, pero eso ya es a final de módulo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, qué pena. Señora Malín, adelante, Amalín. Con respecto al ensayo, o bueno, a estos 3 parámetros de evaluación que usted tiene, ¿ya tiene fechas definidas para ello o todavía estamos en proceso de asignar fechas?
Normalmente, a ver, te digo, hoy estamos a 5 de octubre, ¿no? Se va a acabar el año. Ya empezamos con... Señor Jesucristo, ¿vieron? Se cayó el reloj, está vivo. Empezamos el 5 de octubre. Esta primera semana termina el 9. La siguiente semana, el lunes, es festivo. Deberíamos estar haciendo esa primera evaluación de las preguntas el 17. Y de ahí en adelante... seguimos haciendo preguntas. ¿Por qué antes no? Porque no hay suficiente material ni suficiente contenido para poder contestar. Entonces, lo primero va a ser el 17, luego su ensayo lo deben estar enviando, creería yo, hacia el... Perdón, el 17 es sábado. Perdóname, 16, sí, es que aquí no veo bien. 16, viernes, 23 de octubre sería la fecha de envío del ensayo y deberían empezar a exponer, dependiendo del número de exposiciones, vamos a tratar de cuadrar hasta el último día que se llama 3 de noviembre. Entonces, esas fechas en este instante no se las puedo decir con exactitud porque de alguna forma necesito ver cuántos libros son y cuántos ensayos son, muy fácil, porque es uno por estudiante. Pero cuántos grupos son, no tengo ni la menor idea hasta que no identifiquemos cuáles son los libros de todos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. ¿Estos libros y este trabajo se va a hacer por lo que estamos estudiando, por, no sé, psicología y la otra materia, cada uno con, perdón, y la otra carrera, cada uno con el grupo de los compañeros que están con uno? No. Los grupos, por ejemplo, fíjense que Satanás, varios me dijeron, uy, ese es mi libro. Y no sé, ahí puede haber gente de ingeniería como gente de psicología. Ahí necesariamente lo que tienen que hacer para presentar al final es hacerse un zoomcito ustedes y decir, bueno, yo voy a analizar este aspecto y este aspecto del libro, yo me voy a dedicar al autor, yo voy a hablar de los personajes, yo voy a identificar el momento histórico, bla, 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 bla. Todo depende, ustedes se pondrán de acuerdo, pero no necesariamente tienen que ser de la misma carrera. Tendrán algún momento de encuentro, pero no tienen que ser de la misma carrera. Eso es voluntario y lo vamos a organizar a partir de los libros, no a partir de lo que cada uno quiere hacer, exponer, digamos, en conjunto. Señor. Listo, profe. Otra pregunta, estos grupos, pues a nosotros nos queda difícil pues porque no tenemos todos los contactos de todos los compañeros. Estos grupos los armaría la profesora después de enviar nosotros el libro que vamos a trabajar. Sí, señora, sí. Entonces, ahí me van a decir, yo soy Mayerly, ¿tú eres de psicología? Sí, señora. Ok, entonces yo soy Mayerly de psicología y este es mi libro, y yo voy mirando, ahí identificamos cuáles son los grupos, entonces habrá el grupo 7, el 8, el 11, el 17, el grupo 18, porque a veces pueden salir grupos donde solamente hay 3 personas, ¿sí? Entonces todo depende de lo que me envíen. Y ese libro del alma, del corazón, sobre el que van a trabajar, eso sí me lo deben contar a más tardar este viernes, que es 6. ¿Qué? Este viernes perdón, estoy más loca que una cabra con este calendario. Este viernes es 9 de octubre. Antes del 9 me tienen que haber enviado un correo donde me dicen, profe, mi libro es tal. Y ahí yo ya empiezo a guardar los archivos y digo fulanos y sutanos, le gusta este libro, bla, 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 y empezamos a identificar qué géneros son. Entonces, como en eso yo me demoro, necesito que por favor me ayuden enviándomelo al día viernes, ¿ok? Disculpa, profe, ¿tu correo es el que dice caltamar@sonigraph? Sí, señora, caltamar@sonigraph.com.co. Lo voy a escribir acá. Profe, otra pregunta, no relacionado con el libro ni nada, sino sobre las noticias. Esta noticia se tiene que enviar a partir de mañana, no sé, y no entendí muy bien. Es decir, yo tengo una noticia y expongo la noticia, digo, por ejemplo, esto se le envía a la monitora y se le escribe, por ejemplo, hoy
hoy la noticia, no sé, Venezuela, y ya. O es, no sé, como es poner un tema sobre una noticia del día para que se hable en clase, o es que no entendí muy bien. No van a enviar nada, se van a poner en contacto con su monitora. Entonces, por ejemplo, aquí hay una noticia, dice, Claudia López hace un llamado por aumento de casos activos de COVID. Entonces, Lady Ramírez dice, yo quiero esa noticia, quiero hablar de esa noticia. Y entonces se postula. ¿Y con quién se postula? Con su monitor de curso, con su representante de curso. Otra noticia puede ser hoy, las noticias les digo que están pailas aquí en San Google, están graves. Por ejemplo, amenazas y hostigamientos no me detendrán en mi compromiso, eso dice de paz, Piedad Córdoba, eso sale hoy. Por ejemplo, acá hay otra, tiene muchas noticias de farándula esto, es que Baloto y los celulares no dejarán de funcionar, dejará de funcionar el WhatsApp en el 2021. Por ejemplo, esto es algo que le interesa a todo el mundo, los celulares en los que dejará de funcionar el WhatsApp en el 2021. Esto no es noticia, esto es que sí va a pasar, pero esto es puro tema comercial. Entonces, pues ahí va por detrás una marca. Hoy sí que está grave este Google. Bueno, dice, ponencia de la Corte Suprema propone que Álvaro Uribe Vélez siga privado de su libertad. Entonces, Brian Javier Moreno dice, yo quiero hablar de esa noticia. Se dedica a los 5W y hace una exposición muy corta de lo que ocurrió. ¿Qué nos va a pasar? Que durante 20 días vamos a estar sabiendo qué pasa en el país. Y eso es importante. Cuando uno hace ese ejercicio después le hace falta. Y yo esperaría a que después ustedes lo hicieran solos y que estuvieran todo el tiempo informados. ¿Quedó claro, Mayerly? No necesariamente la tienes que enviar. Postúlate con tu monitor de curso. Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Qué dice acá? Bueno, están allá mis niñas, ahí sí que la tienes levantada, perdón, no hay nada en el chat. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna aclaración de las cosas que son importantes saber para que después no nos pase como el circo Gasca y después no digas que no te avisaron? Es así de sencillo, hay que tener claro, como dijo Alexander, tener claro qué va a pasar con el tema de las notas y háganlo siempre con sus profesores. No los dejen pasar de la primera sesión, porque después vienen los malos entendidos. Señora, profe, por favor, ¿qué? No olvides el correo que dijiste que lo ibas a poner ahí en el chat. Ya, mi chinita, hace rato, sealtamar@sonigraph.com.co. Es que de pronto su merced se lo envió a alguien en específico y no a todo el mundo. O de pronto, mira, a ver, en la parte de abajo que dice enviará. No, dice de todos. Mí para todos. De mí para todos. Vuelva a escribirlo. Igual lo tiene también en la hoja de vida de la docente en la plataforma. Entonces, quien no lo ve ahí o no lo encuentra en el WhatsApp, lo encuentra en la plataforma. .com. Ahí está en la hoja de evaluación. O las monitoras muy amablemente lo pueden compartir con el grupo, gracias. Ya acabé de enviarlo al grupo, yo lo envié al grupo de WhatsApp y lo acabé de reenviar aquí al grupo para todos. Perfecto, eso es importante porque si yo no recibo, doy por no recibido el correo, pero en clase yo les voy a decir fulano de tal, José Noel, su merced me mandó el ensayo, o Nilson, su merced no me ha mandado el ensayo. Y yo, sí, profe. Entonces yo busco en mi correo, lo tengo en una bandeja por allá de perdidos. O resulta que a ustedes se les quedó sin enviar. Eso lo vamos aclarando. Ese proceso, que también lo vemos acá, se llama asertividad. Uno es asertivo cuando corrobora que el otro entendió qué era lo que pasaba. Porque es que en el proceso de comunicación, el receptor no es responsable de lo que pase, el responsable 100% de la claridad o entendimiento del mensaje la tiene el emisor. Entonces, sépanlo como planteamiento importante. Si alguien no entendió es porque el emisor no fue claro. Al emisor le toca preguntar 100 veces si está de acuerdo. Al emisor le toca preguntar, ¿entendiste? Cuando yo digo tal cosa, tú alcanzaste a comprender cuál es la dimensión de eso y ahí nos evitamos los problemas que son los malos entendidos.
por eso es que les digo que la comunicación es obvia, porque como la comunicación es compartir a alguien, la comunicación es muy obvia y en la obviedad nos vamos quedando como esa nata que todo lo guarda y resulta que no estamos haciendo nada claro. Bueno, ya quedamos claros. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, me voy a compartir pantalla. Ahora me van a decir si están todos viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, esta asignatura se llama Comunicación Oral y Escrita en la Institución Universitaria de Colombia. Este que estamos viendo es el módulo 2020. Soy Claudia Altamar, que soy docente para transversales. Vengo del programa de comunicación social, soy la directora del programa y pues tengo el placer de encontrarme con ustedes. Entonces, ¿qué objetivos tiene esta asignatura? Primero, desarrollar habilidades comunicativas escritas y orales. Creo que ya he podido explicarles un poco de qué se trata. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con las noticias, lo vamos a lograr con el análisis crítico a partir de mi ensayo y lo vamos a lograr en la exposición. Entonces, ese es un objetivo de esta asignatura. Otro objetivo, conocer el concepto de comunicación. ¿Y por qué es necesario conocer el concepto de comunicación? Muchos de ustedes van a ser gerentes de compañía. Ustedes están en la olla si no tienen la comunicación completamente clara con sus subalternos. No tienen la situación clara si ustedes no identifican que la comunicación es factor 1 de éxito. Cuando yo logro entendimiento con mis distintas audiencias, esas audiencias me van a permitir a mí saber hasta dónde llego, identificar, por ejemplo, los problemas. Los psicólogos también. Los psicólogos a nivel organizacional todo el tiempo se la pasan verificando si la gente anda en el mismo canal o no anda en el mismo canal. ¿Qué es eso? Comunicación. Entonces, aquí vamos a aclarar algunas situaciones básicas de la comunicación que les quiero decir. ¿Qué otro objetivo tiene esta asignatura? Recibir información. Información que les va a servir para la vida, les va a servir para escribir, les va a servir para hacer lectura crítica, en fin. Aplicar normas gramaticales. No soy de esas personas, digamos, que alguien levantó la mano. ¿Me ayudan, por favor? ¿Quién hace la pregunta? Es que apareció muy rápido acá. Alguien levantó la mano, pues que no alcance a leer. ¿Quién? No, pero no se ve quién, profe. Ok, entonces pudo haber sido un accidente. Ok. No soy muy ambiciosa, por lo menos que sepamos el tema de las tildes. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Ya con eso tenemos un terreno bastante ganado. Entonces, importante esa parte. Hacer un buen uso de la gramática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando estamos escribiendo nuestro ensayo, yo les voy a devolver el ensayo y les voy a decir qué tal si esta idea la planteas de esta manera. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se escribe un ensayo, de qué manera yo abordo la temática. ¿Alguien conoce la estructura del ensayo? Introducción, desarrollo y conclusión. Conclusiones. Pues a todos les tengo que decir que no. Lo van a ver, pero un ensayo, por ejemplo, hay una propuesta temática similar al lead de la noticia, pero que en este caso sería en el primer párrafo, y es lo que yo quiero decir, o sea, mi ensayo apunta a esto. Y siempre obviamente van a pensar en sus W. Yo me voy a centrar en el quién o me voy a centrar en el cómo. El resto del cuerpo hace uso a la respuesta, por ejemplo, de las demás preguntas que forman parte de ese cuestionamiento de las 5 W. Y cuando termino de manera contundente, dándole sentido a la propuesta mía del primer párrafo. Por lo tanto, esa conclusión no es una simple conclusión, es que yo entré proponiendo algo a nivel de texto y lo ratifico al final, porque es que la conclusión podría ser
dar respuesta a distintos apartes planteados en el cuerpo, y la idea no es esa. Entro con una idea contundente, desarrollo la idea en el cuerpo y al final me voy ratificando lo que dije. Eso es diferente. ¿Eso lo sabíamos? Creo que no lo sabíamos. Pero bueno, vamos a desarrollarlo a medida de nuestro escrito que tiene que ver con nuestro libro del corazón. Muy bien. La comunicación humana. Todos, absolutamente todos somos seres en permanente comunicación. Si nosotros no estamos en comunicación, realmente no tenemos realización como personas. Hay personas que hablan más, hay personas que hablan menos, pero a la final todo el mundo se comunica. Los que hablan menos a veces es por timidez. Hay una pelea que es una cosa simpática. Les recomiendo un libro de John Gray, que es un psicólogo. El libro se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Explica la naturaleza de nuestras cabezas. Nosotros somos completamente diferentes. El hombre es muy práctico. El hombre define un objetivo y el hombre no tiene que hablar mucho de eso. Las mujeres tenemos que justificarlo, tenemos que analizarlo, lo volteamos, lo ponemos, lo subimos y lo bajamos. Pero las mujeres tenemos una visión más grande, como un ojo de mosca, que son como muchas cositas aquí. Y entonces nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor. El hombre, por ser tan práctico y tan objetivo y tan parco, mira hacia un punto y no se distrae. Simplemente mira esa meta como una diana a donde voy a disparar. Pero no se da cuenta que de aquí a allá hay 80.000 huecos. La mujer complementa esa idea y dice, mire, cuidado acá, cuidado con el paso, va a meter la pata, se va a caer, oiga, se va a ensuciar tal cosa, ay, cómo molesta. Somos distintos y eso organizacionalmente a veces trae inconvenientes. Entonces, en ese proceso hay una realización como persona, hay unas diferencias entre hombres y mujeres que están marcadas a nivel de respuesta, a nivel de comportamiento, y ya pues los psicólogos más adelante nos dirán por qué hay esas diferencias. Niños, no piensen que es que el cerebro de los hombres es más grande y que es mucho más completo. No, señores, tenemos el mismo cerebrito, pero el cerebrito está distribuido de diferente manera y hay unos impulsos. Yo en esos temas no me meto, pero somos distintos y nuestra manera de reaccionar a partir de la comunicación es diferente. Hay realización a partir de la comunicación. La relación interpersonal, o sea, cada quien, por ejemplo, si tiene una interacción con la otra persona y no dice todo lo que debió decir, llena de insatisfacción. No sé si a ustedes les ha pasado a veces que de pronto dicen, uy, pero es que a mí se me pasó ese momento, es que yo no hablé porque yo estaba en ira, intenso dolor, pero si yo a esta persona le hubiera podido explicar por qué pasaron esas cosas. ¿Quién dijo? ¿Alexander? ¿Su merced quiere participar? No, profe, yo no. Ah, no, Alexander Sánchez debe ser. No, señora. Ah, bueno, Chinito, es que hablaste y entonces, pues aquí me apareció y entonces yo dije, no, quiere decir algo con respecto al tema. Esa es una posibilidad de intercambio. La comunicación es intercambio. La comunicación es la posibilidad de compartir. Cuando hay problemas graves de comunicación, digamos, con los individuos, cuando no lo podemos hacer en un muy buen nivel, cuando uno se encuentra con otra persona y dice, uy, no, esa niña era súper chévere, yo la vi linda y todo eso, pero estamos en distinto canal. Y hasta ahí me llegaron las ganas de conquistarla. Claro, ¿por qué? Porque no estamos entendiéndonos, porque el uno habla de una cosa y la otra habla de lo otro, o bueno, no me voy a poner en esos temas que no se mencionan en clase, porque hoy en día la cosa es hombre con hombre, mujer con mujer y lo mismo en sentido contrario, como dijo una vez una reina. Pero cuando estamos hablando del otro, necesitamos hacer clic, necesitamos tener la posibilidad de compartir y de contar cosas. Es una situación muy normal entre todos los seres que estamos aquí haciendo ese proceso de comunicación. No se crean que los animalitos también lo hacen. Yo no sé cuántos de ustedes tienen perro y cuántos de ustedes tienen gato. Los que
no gustan de los gatos, dicen que los gatos son indiferentes, que a los gatos solamente les gusta la casa, pero no alcanzan a comprender el nivel comunicacional de un gato, no alcanzan a comprender cómo su corporalidad está manifestando gusto o disgusto. ¿Quién tiene gato y cuando le ronronea al gato, qué quiere decir eso? Alguien que me cuente. Que si está Quiere que lo pequeño. consientan, profe. Ah, quiere que lo consientan, ¿cierto? Viviana, ¿qué dijo? ¿Tú tienes gato? Sí, señora, tengo una gata y un gato y un perro. Ah, sí, aquí también hay gatos y hay perros. Y entonces, Chinita, cuenta, por ejemplo, qué diferencia hay entre unos y otros. Pues mi Ringo y Tita son muy independientes y uno los coge, digamos, cuando ellos quieren que uno los consienta, ellos vienen a buscarlo a uno. De lo contrario, no. Vika es más amorosa, obviamente ella todo el tiempo quiere que uno la consienta y ella todo el tiempo está disponible para que uno la consienta, mientras que los gatos no. Son ejemplo, el gato es cuando yo quiera, no cuando el amo me quiera consentirme y todo el tiempo, no, es el momento cuando yo quiera, no cuando ellos quieran. En cambio, Vika todo el tiempo se deja consentir y bueno. Pero ellos no hablan y se comunican de esa manera. Los que tienen gato, por ejemplo, saben que cuando uno llega y tienen un maullito por allá todo chiquitico, y se pasan por las piernas y le dejan a uno el olor y le dan a uno cabezazos. Los gatos son así. El perro, pase lo que pase, siempre está en la puerta, siempre está alegre, siempre bate la cola, siempre está ahí. Bueno, ¿quién ha tenido vaca? Porque las vacas también son bien simpáticas. ¿Quién ha tenido vaca? Que me cuente qué es una vaca chismosa en un potrero. ¿Hemos tenido la experiencia de tener vaca? Bueno, la próxima vez que estén por ahí cerquita las vacas, solamente observen el comportamiento de la vaca. Uno cree que la vaca... Yo no he tenido... Ay, qué pena, profe. No, tranquila, adelante. Yo no he tenido vaca, pero sí, digamos que en una finca que teníamos, la finca vecina, por así decirlo, tenían semovientes. Y mis perritos, siempre tenían muchos perros, y mis perritos interactuaban mucho con ellos. Entonces, de alguna forma vi la interacción que tenían ellos dos, pero directamente conmigo no, más allá de que la vaquita era muy, muy dócil, se acercaba me acercaba la cabeza para consentirla y esas cosas, pero eran periodos muy cortos de tiempo, no era tanto, pero sí podía haber una interacción entre mis perritos y ella, o claro. Ellas. Exacto, las vacas son chismosas. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a una cerca y del otro lado por ahí hay unas vacas, poco a poco ellas se van acercando. Y ellas huelen y ellas miran y ellas saben, es su manera de comunicarse. Nosotros porque tenemos el don de la palabra, porque tenemos un nivel de pensamiento que nos hace únicos, además tenemos unas condiciones que solamente son de nosotros y que son interesantes de conocer y que todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando nos relacionamos con los otros. La comunicación humana es un proceso bien sensible, bien importante, definitivamente apasionante y que tenemos que tener la conciencia de que el otro existe y entonces hay que entrar y tocar las realidades, no es solo mi realidad, sino la realidad. No sé si a ustedes les ha pasado con amigos o con amigas que uno se reúne y esa persona, o sea, acapara la charla y solo habla de sí misma. ¿Qué tan bueno es cuando uno tiene la oportunidad? Bueno, cuente usted y a usted cómo le fue. Eso, por ejemplo, son reuniones que uno hace de cuando en vez con los compañeros del colegio o que ya se gradúan y con los de la universidad. Y en la grandeza de esa interrelación va dimensionando la comunicación. Hay otra parte muy importante y es que el individuo no nace aprendido del todo con una cantidad de lenguaje, no. El proceso de comunicación se fortalece desde el nacimiento hasta la madurez. Ustedes saben que los bebés cuando están pequeñitos empiezan con una palabra cortica y uno como papá les hace la fuerza y les dice, a ver, di mamá. Y el chino empieza, pa, no, mi amor, di ma. A ver, mamá. Y los chinos,
pa, o al revés, ¿no? Dicen papá y los chinos nada. Bueno, en fin, poco a poco, y ven un animalito por ahí, así le pasó a mi hija, yo tengo una hija que hoy en día tiene 19 años, y todo su lenguaje al añito y medio era mamá, bebé, allá y pipío. Todo lo que se movía era pipío. Hoy en día, que ya tiene 19 años, ha ido aumentando vocabulario, ha ido aumentando palabras en su léxico y eso es muy importante para el profesional. ¿Por qué es importante? Porque es la manera de tener un muy buen nivel de entendimiento con las personas, de captar la atención y de acercarse a los demás a través de un proceso de comunicación. ¿Cómo se hace? Leyendo y escribiendo. Cuando yo escribo y escribo y escribo, depuro mi redacción, depuro mi estilo, depuro la forma en que voy a plantear una idea. Y entonces uno dice, uy, no, déjenle a fulano de tal, déjenle a Brian este pedazo porque es que ese man redacta muy chévere. Claro, de pronto ha escrito más tiempo que otros. Hay personas que son tímidas frente al proceso de escritura. Para poder escribir bien hay que leer. Entonces, en la medida en que vayamos involucrando más palabras a nuestro léxico, y pues cierro en el día de hoy para que se puedan, digamos, ya organizar con su siguiente profesor, tengan la posibilidad de ir a hacer algunas diligencias de carácter personal, tomarse un cafecito con un pancito, una cosa así, y descansar de la pesadilla número 5 que conocieron hoy. Es muy posible que nosotros encontremos que a medida que vamos escribiendo, vamos seleccionando de nuestra lengua castellana la palabra adecuada. Por ejemplo, para poder expresar acerca de nuestro sentimiento, hoy en día, las niñas de 18, 19, 20, que son muy jóvenes, no, yo amo a mi befa. ¿Y quién es mi befa? Españolizaron o castellanizaron, que no está admitido por la Academia de la Lengua, la best friend en inglés, best friend, que sus iniciales son B, labial y F, es la mejor amiga. Y la mejor amiga se convirtió en la befa. Entonces, mi befa y mi befo. Pero es que yo la amo. Y se toman foto y entonces selfie. Y siempre salen con las caritas así cerca. Muy bien. Ese tema es difícil porque es que si yo, por ejemplo, hoy conocí aquí a Alexander y yo de buenas a primeras, por más de que me caiga bien Alexander y nos conocimos aquí en la clase, yo le digo, no, oye, Alexander, es que yo te amo. Alexander va a decir, uy, pues esa profesora está loca. No, claro, está loca, como si igualada vino aquí a decirme que me ama. Pues claro que no le puedo decir que lo amo, ¿cierto, Alexander? No, profe, yo le respondo lo mismo, que yo también la amo. Ay, qué belleza, tan divino. Entonces, ¿qué pasa? Uno va en unos grados, entonces uno al principio estima a las personas, las aprecia, las quiere, pero si ustedes a la mamá le van a decir, sí, mami, yo te estimo, no, la mamá se pega un tiro con un banano, no, mijo, pero si usted me quiere me tiene que querer con amor jarocho, no es que yo soy su mamá, o con la abuelita que es de consentir. Entonces, hay una gran diferencia entre amar, en querer, en estimar, en adorar, que ya pasa a unos planos diferentes. Por ejemplo, el tema de la adoración solamente es con deidades. No, es que yo a fulana de tal la adoro. No, porque vaya, busque etimológicamente el origen de la palabra y se va a dar cuenta que adoración se utiliza en un contexto específico. Entonces, la vida entera nos la pasamos conociendo nuestra lengua castellana, involucrando palabras a nuestro léxico y adicionalmente identificando esas palabrejas cuando las vamos a usar. Cierro con este chisme. Cuando yo entré a comunicación en el externado, tuve un taller de redacción
Y entonces un profesor hizo la pregunta y dijo, ¿hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? Y yo de muy inteligente dije, yo profesor, y levanté la mano. Me dice, a ver, señorita Altamar, diga, ¿qué es lo que usted opina de eso? Le dije, no, profe, hay más palabras que cosas. Y me dijo, siéntese y tiene uno. Y dije, ay, que metí la pata. Y yo dije, no, imposible. Dije, no, profesor, perdón, pero aquí mi honra está en juego y yo le voy a decir por qué. Y entonces los sinónimos y los antónimos, y me dijo, más bien se va sentando porque le voy a poner otro uno y va a perder la materia. Claro, tenía toda la razón. Con el tiempo entendí que la misma palabra no se utiliza en todas las condiciones, así sean sinónimos. Por lo tanto, esa madurez comunicacional la alcanzamos a partir de la lectura, de la escritura, del análisis crítico y de jalarle a la redacción todo el tiempo y de analizar qué estamos haciendo. Bueno, muy bien, por hoy creo que ha sido suficiente. Espero que hayan pasado un buen tiempo, que hayan aprendido una que otra cosita y que mañana nos podamos ver con el favor de Dios. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno. Profe, buenas noches, soy Sandra Martínez. ¿Estas clases quedan grabadas en la plataforma o las podemos ver? Sí, señora. Apenas termina la clase, Sandrita, yo hago el proceso, la paso a mi canal, o sea, la bajo de Zoom y la bajo a mi canal de Google, de YouTube, y ese link lo pongo sesión por sesión en la plataforma. Está de carácter público y ustedes pueden acceder al contenido de la clase y verla de nuevo. Vale, gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces, que tengan una feliz noche. Fue un placer, señora. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego, feliz profe. noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que les vaya bien. Chao. Buenas noches, gracias. ¿Quién quiere hacer una pregunta que está por ahí? Buenas noches, gracias, profe. Yo, Carol, lo que pasa es que quiero preguntar, como yo tengo un inconveniente en ese momento en plataforma y todavía no puedo acceder, me gustaría saber cómo se llama tu canal de YouTube para poder, pues, si necesito volver a revisar alguna grabación. Se llama la profe Claudia. Si quieres las mando al WhatsApp tuyo. ¿Carol? Ah, sí, sí, señora. Ok, te las mando al WhatsApp. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Quién, Chinito, qué? ¿Quién habló por ahí que no le oigo lejos, lejos, lejos? ¿Quién me estaba hablando? Profesora, que tenga buena noche. Muchísimas gracias. Juan Carlos, un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Gracias, lo mismo. Chao. Buenas noches, profe. Buenas noches, que les vaya bonito. Chao. Chao, profe, buenas noches. Una feliz noche, gracias. Chao. Adiós. 0 preguntas, bueno, me fui. Chao.